Muy buenas noches. Tenemos la última clase del curso y tenemos ecografía del segundo y tercer trimestre. Recordemos que el día de ayer dimos la clase del primer trimestre donde se evalúa principalmente la presencia de un saco gestacional, medición del embrión ya cuando pasan las semanas, que a partir de la sexta semana podemos escuchar el corazoncito, aparecen los esposos embrionarios. Y entre la sexta, octava, novena vemos también lo que es la parte de la vesícula cerebral y ya dejamos de medir sacos gestacionales y medimos el embrión de longitud cefalorrabailla, ¿no? Muy bien. Nos corresponde el día de nosotros hoy día ya eh, adentrarnos a la ecografía del segundo y tercer trimestre, donde vamos a evaluar el número, la situación, la posición, la presentación, ¿sí? Vemos la biometría fetal, revisamos la anatomía fetal, el medio que está compuesto por la placenta, el líquido amniótico, el cordón umbilical y principalmente vamos a ver el bienestar fetal. Entonces, el momento que yo empiezo a hacer este tipo de ecografía, ¿sí? Tengo que hacerme algunas preguntas. Primero, como les comentaba, siempre tener clara la fecha de administración del paciente, cuántos bebés ha tenido, si ha tenido complicaciones, porque es parte de la evaluación, ¿no? Pero ¿qué tengo que responder? O sea, dentro de la principal vendría a ser cuál es la edad del feto, si tiene un tamaño, un peso adecuado para la edad, si existe alguna malformación anatómica y también el sexo. En la biometría fetal tenemos algunos parámetros. Entre los más usados vamos a tener el diámetro biparital, el perímetro cefálico, el perímetro abdominal, el perímetro, la longitud de fémur, y los que menos se utilizan, pero que también son válidos, el perímetro torácico, la longitud de húmero y la longitud intercerebelosa. El diámetro biparietal es el primer parámetro que se utiliza, tiene una precisión mayor entre 12 a 28 semanas y se va a hacer una medición del corte parietal, puede ser el corte AI. Tenemos que realizarla, como vimos en la clase pasada, de tabla externa a tabla interna, ¿no? Entonces, ¿qué necesito ver yo? ¿Cuál es la imagen que voy a tener presente? Tendría una imagen transtalámica donde yo necesito primero revisar la línea media cerebral, vemos los tálamos y el cabo del saco pelúcido, que aquí nos vendría a dar el signo de la flecha. El signo de la flecha vendría algo así, ¿ya? Que vendremos a ver si la línea media está totalmente perpendicular, si no hay una desviación. Valoramos el tálamo del septum, vemos también los tálamos, tálamo, cabo del septum pelúcido y la línea media cerebral. Tenemos que tener el diámetro biparietal, o sea, la circunferencia de la cabecita, que deberían verse toda la parte de la región en su hiperecogénicamente. La flecha del pedúnculo cerebral, que tenemos como factor de errores en el diámetro biparietal, ¿no? Es solo si la cabeza es de tamaño ovoidea, recordemos que tenemos cabezas alargadas, la licocefalia, o redondeadas con supraquecefalia. Vemos que el índice cefálico va a evaluar el rango normal del DBP en relación con las tablas, y también vamos a hablar del índice cefálico con extrema lo que no se debe usar, ¿no? Entonces tenemos las diferentes posiciones, diferentes formas de la cabeza, la dolicocefálica y la braquicefálica, ¿no? Que es redondita y la otra es más ovalada. En el perímetro cefálico se debe asegurar que se obtenga la longitud más larga,
Vamos a incluir lo que es el cabo del septum pellucidum, en el plano que se mide en la DBP, y vamos a tenemos que hacer la fórmula, tenemos que hacer la medición. Entonces vamos en este caso de externo, de paleta externa a paleta externa, en la parte del diámetro parietal, hasta el sector frontal y por sector occipital. El perímetro abdominal, vamos a revisar que se va a hacer de la misma forma, ¿no? Como el perímetro cefálico, sino que vamos ahora a seguir bajando o yendo para la parte abdominal para nosotros trazar los límites, ¿no? De la parte de la columna. ¿Cuáles son los puntos de reparo? La columna, la cámara gástrica, el hígado, el seno portal, y que esto nos va a ayudar a determinar los parámetros abdominales. Entonces acá que nosotros encontramos, vemos la columna vertebral, vemos la parte de la costilla, el seno portal, vemos parte de la aorta y el estómago. La cámara gástrica, hacemos un poquito más acercamiento y vemos la circunferencia abdominal en su todo su plenitud, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es tratar de elaborar este tipo de imágenes. Se toma de la parte de la piel desde externo y de igual manera, ¿no? La longitud del fémur puede medirse a partir de la 10ª semana. Se miden de diáfisis a diáfisis. No se va a incluir la cabeza ni la epífisis. Y vamos a encontrar a esta forma. Entonces, vemos acá los límites en el corte longitudinal y en la parte hiperecogénica, en la corte longitudinal, de diáfisis a diáfisis, ¿no? Pero también tenemos cortes transtalámicos, los transcerebelosos, que vendrían a ser un poquito más abajo, son movimientos milimétricos, que se van haciendo cortes de superior a inferior, y podemos observar nosotros el cerebelo, la cisterna magna, y también observamos en ese momento acá lo que es el pliegue nucal. ¿Ya? Vamos a tener un corte longitudinal o transversal en este caso del cerebelo y nos va a dar un tamaño según lo que corresponde. Vemos los cuatro cortes, vemos el DBP, el CC, la longitud femoral y el diámetro de la circunferencia abdominal. Otra imagen más. Y bueno, ¿qué nos hace en el reporte? El reporte nos va a indicar las mediciones del DBP, el CC, el CA y la LF. En este caso se va a utilizar la fórmula de Handler 2, que es la más comúnmente utilizada. Y vamos a encontrar la fecha de última menstruación, edad gestacional por fecha de última menstruación, fecha probable de parto por la fecha de última menstruación por el FUM, y empezamos con la parte de la ecografía, donde encontramos la edad gestacional promedio, fecha probable de parto, el peso fetal, y acá ya podemos revisar los diámetros, ¿no? Las medidas que se tomó: 8.6, 32, 31, 6.4, así que van acorde a las semanas de acá. Entonces, la edad gestacional por biometría fetal está en 34.6, sí, un poquito más grande de lo esperado. Y básicamente los que les comenté, estos son los cortes a la cual nosotros debemos ir manipulando y ejerciendo angulaciones para que salgan perpendiculares. Por ejemplo, en la parte de la cabeza, para medir el DBP, en la parte abdominal, para tener solamente la salida de la parte hepática, y no ver riñones, no ver parte del corazón, y también ver la parte del fémur, ¿no? Tratar de encajarlo y tratar de que este fémur se vea perpendicular, casi como la.
vamos a tener varias medidas, varias fórmulas según la tabla obstétrica, ¿no? Nosotros vamos a manejarnos con el Hadley 2, que es el que más se utiliza en nuestra zona. En la anatomía fetal, vemos que es un estudio ecográfico que identifica estructuras, ¿sí? Depende de las semanas. Vamos a ver, a partir de las 12 semanas, tenemos vista en eje longitudinal transversal y las 24 semanas que vendrá a ser la ecografía morfológica, donde vemos toda la anatomía del bebé y se pueden revisar estructuras y imágenes específicas. ¿Qué vamos a revisar nosotros? Primero empezamos con la vitalidad fetal, que vendrá a ser verificar si el bebé tiene latidos cardíacos, ¿no? Para no hacer un examen y luego descubrir que no hay vitalidad. Entonces, tenemos cabeza, la carita, la columna, tórax, abdomen, miembros y el sexo fetal. Anatómicamente, esquematizando, tenemos la cabeza fetal que se va a reconocer por la ecorreflegencia del cráneo, ¿sí? La parte de los parietales, y vamos a encontrar tres cortes: el sagital, el coronal y el transversal. Y el transversal es uno de los más importantes porque tenemos el corte alto, medio y bajo. En el alto tenemos la cesura interhemisférica, la hoz, los ventrículos laterales y los plexos coroides, mientras que en el corte medio vamos a utilizar lo que es el corte transtalámico y el corte bajo, que me va a ayudar a ver cómo está la fosita posterior a la cisterna magna, ¿no? Aquí nosotros vamos a ver cómo estamos haciendo los cortes, ¿sí? Entonces vemos la parte de la muestra de los ventrículos laterales, aquí donde vamos a encontrar el plano medio y el plano inferior, que vendrá a ser el cerebelo y la parte de la cisterna magna. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hacemos los cortes y vamos a ir oblicuándonos hasta llegar nosotros a los cortes perfectos que necesitemos. En el corte alto vamos a ver la cesura interhemisférica, los ventrículos laterales y los plexos coroides, como vemos acá, que vendría a ser el signo de alas de mariposa, que es un producto de aproximadamente 8 o 9 semanas. Y de igual manera acá vemos una cabeza fetal de 22 semanas, ¿sí? Los plexos coroides. En corte alto vemos los ventrículos. En el corte medio, lo que ya habíamos conversando, ¿sí? El tercer ventrículo, el culto silvio, el pabón de septum pelúcimo, eh, la línea transtalámica, y encontramos la medición de los ventrículos, que debe ser menor de 10 ml, ¿no? 10 milímetros. Acá vemos los ventrículos laterales, uno y 2. Hacemos la medición y tiene que medir menos de un centímetro. El corte transversal medio, donde hacemos el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica. Y el corte bajo, que es el corte del tronco del encéfalo, y más atrás de la fase posterior con el cerebelo. Lateralmente los pedículos cerebrales y detrás del cerebelo la cisterna magna, siendo este plano de medida no mayor a 10 milímetros, 10 milímetros, ¿sí? Cuando tenemos un diámetro mayor de 10, podemos encontrar patologías como el síndrome de Dandy-Walker, hipoplasia cerebral, y si es menor de 2 milímetros, vamos a encontrar un Arnold Child tipo 2, ¿sí? Y también pueden encontrar el pedículo cerebral, que está el polígono de Willis. Tenemos un cerebro en la semana 20, ¿sí? Con un cerebelo, cisterna magna, y si colocamos Doppler nos va a pintar el polígono en este sector. Se mide la cisterna magna desde el cerebelo hasta el pliegue de la nuca, y en este caso vemos el corte transversal bajo, donde vemos el polígono de Willis. Vemos arteria cerebral media, vemos acá. Vemos la medición del ventrículo lateral, el DBP y el CC, corte intercerebeloso, cisterna magna, cerebelo y las fositas nasales que vendrán a ser con el labio superior. En la cara fetal tenemos la accesibilidad en la ecografía de ver los ojitos con el contenido de la órbita, los labios,
mejillas, orejas, lengua, cuello y la parte de la faringe. La boquita se va a identificar como, por la integridad de los labios, tenemos que revisar si existe o no labio leporino o paladar adherido. Tenemos que revisar también los bostezos, si es que existe deglución, porque cuando tenemos un polidramia, eh, más cámara gástrica pequeña, buscamos la fisura que puede estar alterando la dilución del feto, ¿no? En este caso acá vemos un paciente de 22 semanas, donde encontramos los cachetitos, la parte de la quijada, la boquita y la punta de la nariz conjunto con las fosas nasales. Aquí vemos cómo el bebé comienza a abrir y cerrar la boquita. Vemos el corte coronal para identificar que no existan patologías como las mencionadas, fisura del paladar o labio leporino, ¿no? Vemos también en vivo cómo se mueven los peces. Las órbitas son los ojos visibles de la 10ª semana. En la semana 24 se reconoce el globo ocular, el cristalino, el homorvíteo, el nervio óptico y la arteria oftálmica. Las órbitas deben estar separadas por distancias equivalentes al propio globo ocular y el diámetro externo de las órbitas pueden reemplazar lo que es el diámetro de BP, ¿no? Cuando existe un hiperterolismo, ¿sí? Puede darse, por ejemplo, con el holoprosencefalia y el hiperterolismo también con una cefalocerebral. Vamos a encontrar esta imagen donde vemos la parte de la cabeza, la vía frontal, vemos el triángulo, que vendrá a ser la naricita, la quijada, parte de la boca. En este plano vemos donde podemos realizar la biometría interorbitaria, ¿no? Que vendrá así, de aquí a acá. Pero también tenemos que darnos cuenta de las órbitas y la parte de las cortes, como relucen, no somos relucientes. Acá hacemos un corte transversal para ver el diámetro interorbitario, ¿no? Vemos el diámetro interorbitario externo y el interno, ¿no? Que te pueden dar mayor fiabilidad en caso de una pérdida en lo que es la semana de gestación. La lengua, encontramos macroglosia, que puede protegerla por la boca. Sí, esto es característico de la trisomía 21. La mandíbula, como la micrognatia, la retrognatia, en común alteraciones en el cariotipo con macrognatia. El cuello descarta colección tabicada del tejido celular subcutáneo, como vendrá a ser el lioma quístico. ¿Qué tenemos que ver también acá? En el corte longitudinal, corte sagital, vemos la angulación de la mandíbula, vamos a ver el huesito nasal, la parte frontal, y aquí nosotros vemos un abombamiento de la parte frontal acompañado con una micronáquila, ¿sí? La columna vertebral es un corte longitudinal, hacer un corte longitudinal donde se va a ver como dos líneas paralelas refringentes, que son los puntos de osificación de cuerpos, láminas y pedículos vertebrales. En el corte transversal se van a ver tres ecos nítidos, correspondiendo al corte vertebral y las láminas por detrás y al interior del canal medular, las que guardan la distancia misma, ¿no? Acá vemos nosotros, esto es una rayos X, una de 14 semanas, y acá nosotros podemos observar el corte axial, donde vemos los tres puntos, sagital, corte coronal, ¿no? Que tenemos que revisar que no exista patología, quistes o abultamientos. Vemos la longitud de la vértebra, ¿sí? Vemos de la parte del cervix hasta la parte del sacro. En el tórax tenemos que medir y revisar las cuatro cavidades, ¿sí? Vamos a ver, revisar lo que es la parte pulmonar y también la caja torácica, perdón, vamos a revisar la parte del corazón, donde encontramos los diámetros transversos, diámetro anteroposterior y ver si existe o no elementos respiratorios, ¿no? Revisamos los pulmones que se ven a partir del tercer trimestre, en la que las estructuras son homogéneas, similares al tejido blando. Al avanzar gestación aumenta con la ecorefrigencia. Una ecorefrigencia menor al hígado al principio se hace más intensa al alcanzar la madurez del pulmón. El diafragma importante por las hernias que pueden existir
pueden ocasionar patologías, ¿no? Se observa claramente los cortes longitudinales, va a estar inmediatamente por debajo del borde cardíaco y los pulmones. La línea de baja ecorefrigencia es negativa, ¿sí? Que va a separar el músculo con lo que es perdón, va a separar el hígado con la parte del pulmón, donde podemos descartar las hernias congénitas de Morgagni y de Buchtalek, ¿sí? En el corazón valoramos las cuatro cámaras, los ventrículos derechos, los más anteriores con bandas gruesas, reconocer los tabiques interauriculares y el tabique interventricular. Podemos también revisar el agujero botal que manda en el tabique auriculoventricular. Entonces, nosotros acá tenemos el corte de la parte torácica, donde vemos pulmones, vemos la angulación, ¿sí? Nosotros tenemos que el corazón está girado para la parte de la izquierda. En el corte transversal observamos nosotros las dos aurículas, los dos ventrículos, vemos las partes de las válvulas tricúspides, ¿sí? Están las cuatro cámaras, los ventrículos, aurículas, ¿no? Vemos los tabiques interventriculares, los tabiques intraauriculares, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿no? Que hay que eliminarlo. Cuando cojamos la frecuencia cardíaca, lo ideal sería ponerle en la mitad de la válvula, la tricúspide, para poder tener un mejor ritmo, ¿no? Tenemos los cortes de Jagger, donde en los cortes de Jagger vamos a revisar diferentes planos del corazón, como aquí vemos el plano 1, que vamos a revisar las cuatro cámaras. En el segundo vemos los ventrículos derecho, el ventrículo izquierdo, la arteria aorta, el artículo derecho, la aurícula derecha e izquierda, y también vamos a encontrar dos vanos tráqueas, ¿no? Donde vemos la arteria aorta, la vena pulmonar y parte de la tráquea. El Doppler se utiliza para ver la integridad, que no exista algún tipo de comunicación. Acá vemos en la línea refringente, ¿sí? La ecogénica finita, lo que vendría a ser el diafragma, ¿no? Vemos el abdomen, subimos 1 milímetro, un poquito más, y observamos lo que es la parte de la cavidad torácica, donde nuevamente vemos los ventrículos, las aurículas, ¿no? Donde vemos los tricúpides, los tabiques, que están totalmente no están permeables, ¿no? El abdomen fetal se explora a partir de la semana 15, donde encontramos estómago, hígado, intestinos, vejiga, riñones. Y vamos haciendo imágenes descendientes, vamos a ir para la parte caudal del feto, y vamos identificando, vemos la C portal, puede ser parte del seno portal, el estómago, aorta, vértebras, costillas, igual forma acá, vemos el diafragma. Aquí vemos una hernia diafragmática, donde vemos intestinos, donde no deberían estar, ¿no? Ay, perdón, me equivoqué. La parte estomacal, vemos diafragma, vemos la parte torácica, vemos la columna y vemos acá nosotros la parte intestinal, que es más refringente, ¿no? El estómago es una estructura llena de líquido en el abdomen superior izquierdo, de forma redondeada, ovalada y alargada. Aparece a partir de la novena semana y se debe ver sí o sí a partir de la 13ª. Se diferencia por por pliegos lineales ecogénicos y su situación del feto va a determinar la ubicación del estómago. Entonces, la ausencia de la cámara gástrica indicará atresia de esófago y tendremos que repetir el estudio. Cuando tenemos doble burbuja, tenemos la atresia duodenal. Aquí tenemos el estómago, de igual manera el estómago. Vemos el hígado también, que es el óvulo izquierdo de mayor tamaño, de mayor volumen. Tiene una ecoestructura homogénea, uniforme y con vasos portales con flujo al Doppler, ¿no? Observamos la hepatomegalia cuando existen insumos
isoinmunización, infecciones congénitas. Las masas hipoecogénicas van a estar en el interior, como son los armatomas y los hemangiomas. La vesícula biliar va a ser visible desde la semana 20 y va a tener una zona caudal en el mismo plano de la vena umbilical. Y la vena umbilical que gira formando el seno portal, que viene a ser el plano de la medición de la circunferencia abdominal, que vendrá a ser esto, ¿no? El intestino delgado se identifica a partir de la semana 27 hasta la semana 34, solo visible en 30% de los fetos, es correfringente, uniforme, tiene una imagen en panal de abeja, se encuentra detrás de la vejiga, debajo del hígado y delante de los riñones. Tiene una precogenicidad marcada cuando hay precogenicidad es un marcador de aneuploidea. Cuando vemos el intestino grueso, que es identificable a la semana 22 y a la semana 28 es visible en el 100% de los fetos. El correfringente varía y depende de su contenido. Se ve austras cólicas con ecos lineales. ¿No? Entonces aquí vemos la imagen. Eh, Vemos la parte hepática, la parte torácica, la parte del corazón y la parte intestinal. Observamos el corte longitudinal de la columna vertebral, la cadera. En este caso vamos a esperar aquí se ve el fémur y vemos parte de la tibia. Vemos un paciente con hipercogénico, la vértebra y el hígado. Los riñones son visibles a partir de la semana 15, pero se ve más a partir de la semana 20. Tienen una medición entre 20 y 24 semanas, que miden 20 milímetros, mayor de 30 semanas miden de 3.4 a 3.6 milímetros, y mayores de 34 semanas tienen 40 milímetros. Se tiene que haber una relación entre lo que es la circunferencia renal y la circunferencia abdominal constante entre el 0,27 y 0,30. El corte transversal a los lados de la columna, tenemos el corte longitudinal que va a ser por delante de la columna y la corteza va a ser más refringente que la nueva renal, por lo cual el cáliz se llena de orina, ¿no? Entonces se verían de esta forma como un riñón como en nuestras clases pasadas y un poquito más difícil porque es más pequeño, pero de ahí estamos en la misma posición, ¿no? Vemos la vértebra y a sus lados encontramos los dos riñoncitos que tenemos que valorar la dilatación y la conformidad y el número de riñones. Aquí vemos un corte longitudinal donde vemos que está determinado por lo que es la grasa periférica. Vemos las pirámides y también vemos un poco de dilatación en la pelvis renal que está llena de orina. Acá nosotros vemos la dilatación, vemos un corte transversal de los riñones y una pequeña dilatación de la pelvis renal, que no debe medir más de 0,10 milímetros, ¿no? Transversal. La vejiga se ve desde la semana 10 y siempre desde la semana 13. En una pared fina, está por delante de la pelvis, por debajo de los riñones. Su presencia es signo de bienestar fetal y vaciamiento cada 25 minutos. Hace que tenga un tamaño variable. Existe la ausencia de gran tamaño, hay que buscar malformación. Se vería una imagen anecogénica como este mismo, visto la vejiga del adulto. Acá también podemos aprovechar y revisar las arterias umbilicales adyacentes, los ilíacos. Y cuando entramos a miembros fetales, podemos encontrar que hay que contar los deditos, uno, 2, 3, 4, 5, si están presentes el cúbito y el radio, la cantidad de huesitos de los dedos. En la pierna, ver el fémur, ver la presencia de la tibia y el peroné, ver el macizo óseo del pie y también de igual manera revisar los deditos si están completos, ¿no? Eso es parte importante. Son correfringentes. La biometría me va a dar medidas y eso vamos a tener que esclarecer según las tablas. El miembro superior se va a ubicar en el mismo plano del corazón, desplazando el transductor hacia los lados, haciendo cortes longitudinales o transversales para poder hacer su extensión total. Los miembros inferiores se ubican lateralmente a la vejiga y a la vejiga, los ilíacos y la cabeza del fémur. Vemos el miembro superior, donde se observa la parte del húmero. Vemos la mano, vemos la manito, el dedo pulgar en este caso,
radio, cúbito y el húmero, ¿no? Para poder ir viendo las diferentes estructuras. De igual manera, vemos una manita extendida, tenemos fémur, tibia, peroné y el pie. En este caso vemos un piecito todo bonito, vemos el talón, planta del pie y los deditos, ¿no? En el sexo fetal eh, nos permite reconocer también algunas patologías que vienen ajustadas a presencia de diagnósticos según diferentes, ¿no? Entonces tenemos que buscar los cortes que se van a ver de mejor manera a partir de la semana 24 y que si tenemos suerte en posición fetal a partir de la semana 13. En la mujer vamos a encontrar el grano de café, el signo de la hamburguesa y en el hombre la imagen de tortuga, así simple como siempre. ¿Sí? Solamente signo de la tortuguita y los que les comenté. Si no hay escroto, no diagnosticar sexo femenino. ¿Sí? Entonces hay que tener, si hay la duda, no se dice. En este caso vemos el genital femenino, vemos los labios mayores, de igual manera labios mayores, el signo de la tortuga, que vendremos a ver el caparazoncito y la parte del pene. Sexo masculino, caparazón y pene. De igual manera, alargada, y nuevamente vemos el sexo masculino, ¿no? Está con las tetas abiertas, más larguitas, y vemos acá hay un paciente más grandecito que tiene una bolsa fetal mayor. ¿No? Vemos labios, signo del corazoncito, signo de la hamburguesa o signo del grano de café. Signo del grano de café de igual manera, donde vemos la separación de los labios mayores. Acá vemos un testículo que tiene un discreto hidrocele, la llena anecogénica, imagen anecogénica que está dentro del testículo. Y acá vemos otro testículo de mayor tamaño, ¿sí? Donde vemos el testículo y vemos líquido dentro de la misma. Bueno, con esto terminamos el curso. Eh, Lastimosamente no pudimos tener la participación por temas de la luz. Esperemos que podamos coordinarnos, hacer un par de horas prácticas, porque la verdad que sería bueno. Sí, me gustaría hacer la práctica con ustedes, igual tienen mi número y podríamos coordinar con los proyectos. Para mí ha sido un gusto, un placer.